Bueno, yo soy el doctor Jorge Navarro Bonet. Soy médico egresado de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros. Egresé de la carrera de medicina con excelencia académica y posteriormente hice mi especialidad en neurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Después de esto fui a los Estados Unidos y allá hice un postdoctorado en neurocirugía bajo la tutela del doctor Alfredo Quiñones. Estuve en dos hospitales, estuve en Johns Hopkins en Baltimore y estuve en Mayo Clinic. Posteriormente regresé acá a México y realicé también un posgrado, una alta especialidad en neurocirugía oncológica. Actualmente me desempeño como neurocirujano en el Hospital Médica Sur y en los hospitales del Grupo Ángeles como neurocirujano y neurocirujano oncólogo. Y pues eso es lo que realmente estamos trabajando en este momento. Pues, muchas gracias, doctor. Es un placer tenerlo aquí. Estamos agradecidos por haber estado en nuestra invitación a contestar unas cuantas preguntas en marco del Día Mundial del Cerebro. Nos gustaría saber qué es el cerebro, doctor. Mira, el cerebro, yo creo que si esta plática va a ir dirigida pues al personal de salud, a médicos, a enfermeras, yo creo que cada uno de los involucrados en las áreas de la salud, cada uno opina que sus órganos son los más vitales, ¿no? O sea, si le preguntas al cardiólogo, dice el corazón es el más vital. Si le preguntas al nefrólogo, el riñón es el más vital. Igual, yo creo que todos son importantísimos, todos son vitales, realmente no puedes vivir uno sin el otro, y el cerebro se convierte en eso, en un órgano vital, en un órgano que es súper necesario. Ahorita podemos tocar algunos ejemplos para decir por qué es un órgano vital, o sea, porque de repente crea mucha confusión los estados de conciencia y si realmente puedes vivir en esos estados de conciencia o estás en un estado de conciencia en el que estás vivo, ¿no? El cerebro es un órgano que en promedio, si lo ponemos en promedio, pesa 1.500 gramos, pesa 1,5 kilos, siendo en promedio también 100 gramos más pesado en los hombres que en las mujeres. Y esto se ha demostrado ya de manera extensiva que no guarda ninguna relación con la capacidad intelectual. Eso es súper importante resaltarlo. No entre más masa cerebral tengas, es mucho más eficaz ese cerebro. Simplemente aquí es muy importante las conexiones o el desarrollo del cerebro. Eh, se ubica dentro de la bóveda craneana, que la bóveda craneana es todo el componente óseo que mantiene al cerebro adentro. Es un componente muy, muy firme, muy duro. ¿Para qué? Para darle contención a este órgano vital. Y está rodeado por el líquido cefalorraquídeo, que el líquido cefalorraquídeo, todas las personas producimos en promedio medio litro de líquido cefalorraquídeo diario. Y ese líquido cefalorraquídeo, su principal función, entre muchas otras, es un sistema de amortiguación. Es un sistema que mantiene al cerebro y a la médula espinal flotando dentro de las cavidades óseas, de las cavidades firmes. ¿Para qué? Para que conforme caminamos, brincamos o tenemos algún movimiento brusco, ese tejido cerebral no se golpee contra estas estructuras. Entonces, ese sería el cerebro. Ya yendo un poco más a una división anatómica, lo más generalizado es que lo dividamos en 4 lóbulos, ¿no? Un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo occipital y un lóbulo temporal. Cuando ya nos metemos a una división mucho más específica, hablamos de 7 lóbulos. Hablamos de un lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. Luego hablamos de un lóbulo límbico, que es el área más primitiva de nuestro cerebro, es el área menos desarrollada de nuestro cerebro, donde están pues prácticamente todas nuestras funciones más animales, más básicas. Luego tenemos un lóbulo que le llamamos paracentral, que es justo donde está el área motora primaria y el área sensitiva primaria, que sería una unión entre el frontal y el parietal. Y tenemos un lóbulo insular, que el lóbulo insular también tiene muchas funciones autonómicas.
Entonces, más o menos esa sería la división del cerebro. Aparte, el cerebro o el encéfalo lo vamos a incluir el tallo cerebral, que el tallo cerebral está formado por tres porciones, una porción que se llama mesencéfalo, otra porción que se llama puente y otra porción que se llama bulbo. Esas tres porciones son una comunicación entre el cerebro y la médula espinal. Y entonces yo siempre les hago esta analogía a los alumnos, a los pacientes, les digo, el cerebro no es Wi-Fi, no es inalámbrico, entonces necesita todas estas conexiones para mandar señales del cerebro y decirle a tu mano izquierda, quiero que te muevas mucho, poquito, que te abras, que te cierres, que te toques la frente, todo eso va por múltiples conexiones que van a una altísima velocidad a través de las redes neuronales y de esa forma es como se comunica el cerebro. Pues muchas gracias, doctor. Muy, muy profunda la explicación, muy buena. ¿Y cuál le diría usted que son las enfermedades más comunes? Mira, las enfermedades, realmente hay bastantes enfermedades del cerebro, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que el mexicano es muy amante del dolor. Yo les digo que el mexicano es amante del dolor. O sea, yo tengo pacientes que opero de un tumor cerebral, de un aneurisma cerebral, que acabas de abrirle piel, músculo, hueso, meninges. Afortunadamente con las nuevas técnicas quirúrgicas, pues prácticamente son pacientes que salen del quirófano a su habitación, salen despiertos, salen extubados. Pasas visita en la tarde y llegas y, hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, doctor, me siento muy bien, ¿no? ¿Alguna molestia, algo que te pueda ayudar? Dolor, pero normal, doctor. El dolor es normal. No, a ver, lo normal es que no tengas dolor. Entonces, por ejemplo, algo tan común como una migraña, pues ya es una enfermedad, ¿no? O sea, ya estás hablando de una patología, ya estás hablando de un proceso fisiopatológico que tiene ya bases que cada vez se han estudiado más. Entonces, la migraña es una enfermedad muy común, muy recurrente, y podemos a partir de ahí que podría parecer una enfermedad relativamente sencilla hasta enfermedades mucho más complejas como infartos cerebrales, hemorragias intracraneales en los distintos espacios, porque no todas las hemorragias o derrames como los conocen las personas son iguales. Hay hemorragias o hematomas que ocurren por fuera de la dura madre, que son hematomas epidurales. Hay sangrados que ocurren por debajo de la dura madre, de una de las meninges, pero por fuera del cerebro, que son hematomas subdurales. Hay hematomas parenquimatosos o intracerebrales. Hay hemorragias subaracnoideas que casi siempre son secundarias a un traumatismo, y cuando no son secundarias a un traumatismo, son asociadas a una ruptura neurismática. Entonces, podemos hablar de muchísimas enfermedades. Acuérdate, en la actualidad prácticamente todas las personas llegan a tu consultorio, o sea, no necesariamente a un consultorio de un especialista en neurociencias, a cualquier consultorio, médicos generales llegan diciendo, ¿sabes qué, doctor? Tengo Alzheimer, tengo demencia, mi abuelito se murió y tenía demencia a los 100 años, y si te das cuenta, si lo analizamos un poco, realmente estas características cerebrales, estas funciones cerebrales se han ido modificando, y ya no es tanto un problema de memoria, no es tanto un problema de ejecución, o sea, de que tú tengas un problema para vestirte, para comer, es un problema en muchas ocasiones de atención. ¿Por qué? Porque estamos ya todos embotados en otras cosas, en el celular, en el teléfono, en el reloj, lo que se te ocurra, y de repente ya no pones atención a las cosas. Y no es un problema de memoria, es un problema de atención. Olvidas dónde dejaste las cosas. ¿Por qué? Porque no estabas poniéndole atención a lo que estabas haciendo, y llegas al consultorio diciendo que tienes un problema de memoria. Entonces, son muchísimas las enfermedades, son muy variadas. Actualmente, y también acuérdate que siempre les digo eso, actualmente la medicina ya migró, la medicina ya cambió la pirámide, ¿no? Antes, ¿qué ocurría con el médico? El médico sabía poquito de muchísimas cosas, ¿no? Y entonces tú ibas con un médico general y prácticamente te resolvía pediatría, geriatría, infecto, de todo. Actualmente ya los médicos sabemos muchísimo
de poquitas cosas. Ya nos hemos vuelto súper especialistas o subespecialistas, múltiples especialidades, y entonces de esa forma ya cada quien atiende distintas cosas. Por ejemplo, un neurólogo hace 4 años de medicina interna, luego hace 3 años de neurología y luego hace una subespecialidad en trastornos de movimiento. Entonces es un neurólogo que se dedica prácticamente a ver enfermedad de Parkinson. Tienes un neurólogo que hizo 4 años de medicina interna, 3 años de neurología y es neurólogo vascular. Y entonces se dedica a ver puros infartos cerebrales. Entonces va a depender mucho del área, pero sí serían esas las enfermedades más comunes. Migrañas, infartos cerebrales, hemorragias intracraneales, a los neurocirujanos, tumores intracraneales, enfermedades degenerativas de columna, traumatismo cráneoencefálico, o sea, dependiendo mucho de hacia dónde te vayas es donde se vuelve más frecuente uno u otro tipo de enfermedad. Y doctor, ¿en qué parte se podría situar la personalidad dentro del cerebro? Mira, esa creencia o ese paradigma de que hay una área del cerebro específica para cada cosa, se ha venido modificando, se ha venido modificando. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué ocurría? Antes tenías a una persona que había tenido un infarto cerebral frontal del lado izquierdo y que durante su vida había tenido afasia, había tenido monoparesia superior derecha, y entonces tú decías, ok, yo creo que el área de la mano, o sea, ya cuando fallecía la persona y le hacías una autopsia y veías que esa área ya había tenido un infarto, que había tenido una degeneración, entonces decías, ok, esta persona tuvo una degeneración del área frontal en el giro opercular, en el área opercular del lado izquierdo, y también tomó la porción más lateral del área motora primaria. Y entonces decías, justo en esa área está el área del lenguaje y está el área motora de la mano, ¿no? Y entonces de esa forma como que éramos muy precisos, ¿no? Como que decíamos, en tal área está tal función del cerebro. La realidad es que ahorita con todas las técnicas avanzadas, no solo quirúrgicas, sino también de imagen, todas las resonancias funcionales, todas las resonancias con tractografías, o sea, todos estos estudios cada vez más precisos y con la cirugía despierto también, nos damos cuenta de que las áreas del cerebro no son tan específicas como lo creíamos. Siendo muy, muy puntual a tu respuesta, el área del cerebro que tiene que ver con la personalidad, yo lo dejaría como una área de asociación. O sea, yo lo dejaría una área de asociación en la cual sí tienes una área límbica. Acuérdate que el sistema límbico es el sistema de las emociones, ¿no? El sistema límbico es el circuito de las emociones, es un circuito profundo en el cual está involucrado el tálamo, el hipotálamo, las áreas mesiales del lóbulo temporal, o sea, todo el circuito de... Todo eso es el lóbulo límbico, y entonces desde ahí ya tienes un circuito de las emociones que tú sabes que la personalidad es muy emocional, o sea, tiene un contexto súper emocional, pero también tienes una parte que involucra al frontal, y que ese frontal te da un poco de contención hacia las áreas primitivas, ¿no? Si no seríamos como animales, y como animales en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, tú sentirías hambre e irías y arrebatarías la comida al resto de las personas. ¿Por qué? Porque no tendrías un control frontal, un control cortical avanzado que te dice, no, o sea, sí tienes mucha hambre, estás muriendo de hambre, pero esa comida es de esa persona, no puedes llegar a arrebatarlo o a pelearte con él para quitársela, ¿no? No eres una bestia para ir a hacer ese tipo de situaciones. Todo eso, entonces, tienes un control frontal, pero que se asocia a través de circuitos profundos, a través de la memoria que se encuentra en el lóbulo temporal, a través de los circuitos de asociación que se encuentran en el lóbulo parietal o en las áreas de asociación del lóbulo parietal. Entonces, todo eso provoca que tú tengas un cierto tipo de reacción de personalidad, ¿no? O sea, que tú puedas ser muy impulsivo, pero tengas ese control cortical sobre tus impulsos emocionales, sobre tu circuito primitivo. ¿Para qué? Para controlar esa personalidad. Entonces, es súper importante. Yo les ponía siempre el ejemplo del alcoholismo, ¿no? El alcoholismo pareciera que es
un excitador. ¿Por qué? Porque te pone eufórico, pero la realidad es que es un depresor y lo que hace es deprimir esas áreas corticales. Y entonces al deprimir esas áreas corticales, entonces te vuelves mucho más primitivo, ¿no? Y entonces crees que puedes pelear, crees que puedes arrebatarle las cosas a los demás, te pones hipersexual, o sea, tienes otras cosas que no logras controlar con la área frontal. Hay algunos estudios que hablan que la personalidad obviamente se va formando sobre el tiempo y obviamente es muy modificable de acuerdo a lo que nos toca vivir a cada una de las personas y muy cultural también. Si tú te das cuenta, es súper cultural la personalidad también. Entonces, ese crecimiento y ese desarrollo cerebral, se supone que tu personalidad queda fija entre los 24 y los 26 años. O sea, a partir de ese momento tú puedes decir que tienes una personalidad formada, pero la realidad es que todos seguimos aprendiendo y seguimos madurando con el tiempo. Y bueno, doctor, ya como última pregunta, ¿cómo cuidar nuestro cerebro? Mira, el cerebro, te vuelvo a repetir, ahorita que está muy de moda esto de las enfermedades degenerativas, de que te digo, todas las personas tienen demencia y todas las personas llegan contigo y que si los omega 3 y que si los antioxidantes y que obviamente tener una buena alimentación es súper, súper importante. Una buena alimentación es muy, muy importante. Cuando tú platicas, por ejemplo, cuando tú platicas con otras especialidades, uno de los factores más graves o más dañinos para prácticamente cualquier órgano es el tabaquismo. El tabaquismo es uno de los factores que más dañan prácticamente a cualquiera de los órganos. Y aquí digo, sin meterme en un área que no es de mi ventanilla, obviamente no soy neumólogo ni fisiólogo, ni fisioterapeuta pulmonar, ni entiendo perfectamente cómo funciona el intercambio gaseoso, pero si recordamos un poco de la fisiología, el intercambio gaseoso se lleva en los capilares más profundos y en las partes más profundas del sistema del árbol pulmonar, ¿no? En el alveolo es donde se lleva ese intercambio. Ahorita también lo que hemos notado, por ejemplo, con el COVID, es que esa disminución en la oxigenación, esa disminución que tienen los pacientes en la oxigenación, esa baja de la oximetría o de la oxigenación sanguínea, ha estado provocando daños cerebrales. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano que requiere muchísimo oxígeno y muchísimos nutrientes. Prácticamente de cada latido cardíaco, 20% de cada latido cardíaco, de cada, ahora sí que cada salida de sangre del corazón, el 20% de ahí va directo al cerebro. Entonces es un órgano que requiere muy altos requerimientos de oxígeno y de nutrientes. Entonces, por ejemplo, una buena alimentación te puede ayudar a mantener a mantener las funciones cerebrales adecuadamente. Mantener una buena oxigenación, unos buenos cuidados de tu oxigenación es crucial, ¿no? Prohibir el tabaquismo. Pero también se ha demostrado que los ejercicios cerebrales ayudan mucho a la conexión del cerebro. O sea, había otra pregunta por ahí que decía que si hay alguna evidencia científica de que el cerebro se siga regenerando o siga teniendo actividad neuronal. Y la realidad es que sí, o sea, la realidad es que hay una área que se llama zona subependimaria, que esa área se ha demostrado que a pesar de que tú tengas un infarto cerebral o incluso los tumores cerebrales más agresivos, suponemos o tenemos la teoría de que salen de la zona subependimaria, que es una zona muy cerca del epéndimo, de los ventrículos, que tiene una alta replicación neuronal. Entonces, todas esas áreas siguen produciendo hormonas, siguen produciendo conexiones y entonces es por eso tan importante que mantener un cerebro saludable, con una buena alimentación, haciendo ejercicios cerebrales, aprendiendo un nuevo idioma, leyendo libros, escuchando música, manteniendo un cerebro activo como si fuera un músculo, te puede dar una reserva para que en caso de que tú tengas una enfermedad cerebral a mediano o a largo plazo, esa reserva te pueda ayudar a no perder tantas funciones cerebrales.